Bien, les saludo de nuevo, bienvenido a la mesa, bienvenidas a la mesa de pros y contras. Esta noche aquí en esta mesa vamos a abordar el tema del proceso de selección del próximo presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este es un tema complicado porque se atraviesan muchos intereses políticos, hay que decirlo así, se atraviesan muchos perfiles, hay 13 personas que se han inscrito para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 1 de febrero, el Congreso del Estado, en el Pleno, tendrá que tomar una decisión sobre quién ocupará ese cargo para el próximo periodo. Estamos frente a una coyuntura complicada en la que se encuentra la CDH, hay que decirlo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los años recientes ha venido a menos su credibilidad, ha venido a menos también su estabilidad financiera, hay que decirlo, lo hemos platicado, se sabe, está documentado, además no vale la pena ocultarlo, hay problemas financieros, hay problemas de credibilidad, hay problemas legales también por los que atraviesa la CDH con una serie de demandas de algunos extrabajadores de la propia institución que curiosamente acusan que le fueron violados sus derechos. En fin, en medio de todo eso, obviamente se necesita, y esta es una opinión personal que yo comparto con ustedes, una CDH fuerte, con credibilidad, que ayude a que la sociedad o que pueda recuperar la confianza de la sociedad. ¿Cómo es esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, ya lo veremos. Está conmigo esta noche aquí en la mesa la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, que es además la que está llevando este tema del proceso de selección del próximo presidenta de la CDH, Célida López Cárdenas. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Hola, Sergio, muchas gracias. Le agradezco. A ver, ¿en qué va esto? Van 13 personas que se han inscrito, ¿ya está cerrado el registro? Así es, el registro cerró el 19 de enero a las 8 de la noche, donde hay que decirlo de manera muy sorpresiva, por la tarde empezaron a llegar varios perfiles, había estado lenta la recepción de solicitudes. Y los apuraron todos. Al final, ¿no? Algunos intereses yo creo que ahí se mueven y llegaron casi el doble el último día por la tarde. Es un proceso que en lo personal para mí representa pues un proceso que recae en mis espaldas como presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Lo hemos tratado de hacer lo más transparente posible. Invitamos a la sociedad sonorense, eso es algo que sí tengo que dejar claro. Estuvimos nosotros pugnando para que esta convocatoria se publicara, que fuera del conocimiento de todos los sonorenses. Lo hicimos con tiempo, desde el 11 de diciembre se publicó y esto permite que en principio partamos de la idea de que esta legislatura, la 61ª legislatura, tiene una prioridad y es que el proceso sea transparente, que el día de mañana no se nos señale a los diputados como una legislatura que se prestó para poner una persona en la presidencia a modo. Obviamente hay muchos intereses, como ahorita lo manifestabas, y obviamente en una posición como esta, en donde desde mi juicio muy personal, es una posición en la cual se puede lograr gobernabilidad o ayudas a lograr un ambiente de gobernabilidad, o se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza para el gobernante. Una piedra en el zapato. Por supuesto. Entonces, el ombudsman es una figura que se convierte en la pieza clave para la defensa de los derechos humanos. Todos los actos de autoridad en donde los ciudadanos se sienten afectados es la primera institución a la que acuden. Si tenemos una institución a modo, obviamente pues solamente es una gestión sin frutos. Creo que es muy importante para nosotros que llegue una persona con un perfil que, si bien es cierto, tendrá algún diálogo, alguna comunicación con el gobierno del Estado, que este no sea igual a subordinado. Creo que este es el reto de aquellos diputados, como en mi caso, que no somos parte de la mayoría o de los grupos parlamentarios más grandes, pero que recaerá en estas pequeñas minorías la gran decisión. Porque hay que decirlo, el Partido Revolucionario Institucional no tiene las 2/3 partes en el Congreso. Por lo tanto, el voto de los diputados del Partido Nueva Alianza, del partido del PRD, el voto del diputado de Movimiento Ciudadano, de su servidor ahora en Morena, del diputado Rochín, que también es un diputado de Morena. Finalmente, este voto, pues es un voto que va a lograr hacer la diferencia.
Y yo insisto, cuando hay personas que vienen y nos dicen, Celida, ya está el proceso arreglado, se va a poner de acuerdo el grupo parlamentario del PRI, que es el que va a mayoritear, y les digo, momento. O sea, ¿ya le han dicho a usted que ya está arreglado? Claro, por ¿Sí? supuesto que ¿Tampoco? sí. Hoy estuvo un aspirante en la rueda de prensa donde dimos a conocer el calendario de las Sí, el señor Jorge entrevistas. Sainz. Y ahí mismo nos decían, ¿no? Que era una convocatoria que se había hecho a modo. Yo creo que esta es una convocatoria que permite la pluralidad, en el sentido de que, si bien es cierto, estamos considerando que debe ser un licenciado en Derecho, no nos estamos limitando a que no participe alguien que tenga probada experiencia, capacidad en la promoción, en la defensa Que de los sería el derechos caso humanos. de al menos uno de los aspirantes. Tenemos varios aspirantes que no son abogados. licenciados en Derecho, pero que sí tienen capacidad probada, que nos acompañaron documentos que nos permiten aceptar su registro. Y aquí tenemos la siguiente etapa, que son las entrevistas. A ver, diputado, vamos a reordenar esta charla. Yo ubico en principio aquí dos retos. El reto del Congreso del Estado como institución, más allá de la comisión que usted preside, de Sí. sacar adelante este proceso de manera limpia, Claro. equilibrada. Ese es un primer reto al interior, el proceso de selección. Evitar, en la medida en que esto es posible, yo no sé si es posible, yo nada más lo digo, la contaminación política en este tema, aunque me parece que será muy complicado. Entonces, el primer reto es ese, del que le pido que hablemos en un principio, y el otro, el reto de la institución, el reto de quien finalmente ocupe la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me parece Porque bien. hasta este momento, pues, lo decía al principio, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo siento que la CDH ha venido a menos en los años recientes por una serie de situaciones que pueden no todas ser del control del actual presidente, pero así ha sucedido. Entonces, hablemos en principio del reto del Congreso y de la comisión que usted preside, de sacar este proceso lo más limpio que se pueda. Yo no creo que muy planchado, a lo mejor le va a quedar ahí algún hombro arrugado porque se ve, por lo que usted misma me anticipa al inicio de esta plática, pues ya le han ido a decir y a sugerir y cosas así. Hay 13 aspirantes en principio y todos cumplen con el requisito. Todos cumplen con el requisito. En principio, son requisitos que no son imposibles de poder cumplir. Por eso voy a hacer un paréntesis. Me hubiese gustado que hubiera más mujeres registradas. Ha sido un deber personal. No sé si vaya a haber muchas presidentas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de mi género frente a un proceso como este. Entonces creo que es un momento coyuntural en donde para mí, a título personal, siempre he tratado de hacer este llamado para que más y más mujeres se registren. De las 13 propuestas, solamente son 2 mujeres. 2 mujeres. ¿Quiénes son? ¿Trae los nombres? Sí, claro que sí. En principio, Alma Lidia Soto López y también una persona muy preparada, Lourdes Rivera Valle, y es doctora en Derecho, y hago esta acotación porque son muy pocos los aspirantes que tienen el grado de doctorado. Y creo que en este país hace falta reconocer el tema de la trayectoria académica. Es una mujer que está poniendo el ejemplo, es la única doctora en Derecho que está participando. 2 mujeres frente a 11 caballeros, y por supuesto, el primer reto aquí es elegir a una persona que no sea una persona acordada por intereses partidistas, que no esté acordada para venir a hacer el trabajo de hacer y no hacer, de proteger y no proteger los derechos humanos. Creo que esta es una institución muy importante y yo creo que aquí, al menos mi compromiso con todos los sonorenses es que de mi parte voy a exhibir si en su momento yo veo que hay una manipulación tendenciosa para elegir a un presidente que sea a modo. Hay 2 o 3 perfiles que tienen relación directa con el Palacio de Gobierno. Y eso no creo que sea malo. Me parece sano que muchas personas puedan tener el apoyo de ciertas autoridades. No es pecado tampoco, ¿no? Sin embargo, yo creo que si tenemos la posibilidad de elegir personas que no tengan esta clara subordinación o que se puede inferir como una subordinación, que se pueda de alguna manera malinterpretar, si tenemos enfrente una persona que nos garantice esta autonomía o este perfil más ciudadano o menos comprometido,
creo que la ciudadanía va a quedar mucho más tranquila y más conforme. Entonces, en este sentido, este es mi primer compromiso. Y algo bien importante, Sí. Sergio, que a veces hay personas que se registran y que logran cumplir con requisitos, pero cuando empiezas a investigar realmente cuál ha sido su participación en el tema del fomento de la cultura de los derechos humanos, del trabajo real, no tenemos tampoco muchos elementos. Entonces, sí es muy importante conocer esta institución. Acabas de mencionar, y yo estoy de acuerdo contigo, es una institución muy frágil. Yo lo estuve señalando en la discusión del presupuesto, es una institución que no tiene los recursos necesarios, materiales, para lograr que sus visitadores puedan viajar por el estado. Si hay una intención de algún ciudadano de la sierra que recibe a lo mejor un acto de autoridad, el traslado de los ciudadanos, es decir, no hay representación en todo el estado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos un problema real con el tema del despido injustificado, que así lo señalaron varios ex colaboradores que hoy están reclamando el pago de sus sueldos caídos, etcétera, etcétera. Sí. Y también es un problema financiero. Entonces, a mí me parece que sí es válido que los interesados tengan un acercamiento con las autoridades del gobierno, porque finalmente de ahí salen los recursos. De ahí se les transfiere el dinero. Si no hay el apoyo del Ejecutivo para que se les esté depositando en tiempo y forma los recursos, pues colapsas a la institución. Permítame un par de minutos, diputada, tengo que ir a un corte y regresamos con esta misma parte y con el resto de la lista de los aspirantes. En la mesa de pros y contras estoy platicando con la diputada Célida López, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, el proceso de selección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya regresamos. Bien, el empedrado camino rumbo a la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, Célida López Cárdenas, que es la presidenta de la comisión encargada de llevar a cabo este proceso. Estábamos, diputada, en algunos perfiles y por mencionar al resto de los aspirantes. 2 mujeres me mencionaba al principio. Así es, Alma Lidia Soto López y Lourdes Rivera Valle son las únicas 2 mujeres que se registraron. Y tenemos el calendario de las entrevistas, es la siguiente etapa. Sí. Nosotros tenemos del 22 al 26 para llevar a cabo las entrevistas. En este caso decidimos, la comisión, en postergarlas hasta el día jueves y viernes, con el propósito de darle la misma oportunidad a los aspirantes de prepararse. Se les notifica mañana a todos por escrito, hay un horario. Conforme se fueron registrando, así van a ser convocados para presentarse a la entrevista. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Que todos los integrantes de la comisión puedan escuchar su currículum, su experiencia, su plan de trabajo, y en este sentido poder y valorar algunos aspectos en donde nosotros como integrantes de la comisión tendremos que en algunos aspectos poner si fue aceptable, no aceptable. Ustedes los evalúan. Así es. ¿Qué aspectos evalúan? Son 6 aspectos. El primero es la acreditación de su currículum, que presentan al registro con los documentos comprobatorios. En algunos casos podrán los diputados integrantes de la comisión hacer preguntas sobre su currículum, si hay algunas dudas, y en este caso simplemente puedes tú como diputado catalogar el aspecto como completa o parcial, la información que se entregó. Después viene la formación académica, en donde tendremos también los diputados la oportunidad de decir, si quieres decirlo, de calificar si fue un perfil adecuado para el cargo o no adecuado para el cargo. Hay perfiles académicos que son obviamente de por sí entendidos ya como los adecuados. Esta es la gran discusión del Colegio de Abogados, de la Barra de Abogados, también de algunos especialistas en Derecho de la Unison, donde nos hicieron llegar al Congreso un documento donde nos pedían que solamente consideráramos a personas que tuvieran la formación de licenciados en Derecho. El argumento que ellos decían es que en el ejercicio pues de la defensa de los derechos humanos y de todo el proceso tienes que conocer del amparo, tienes que conocer de la violación a las garantías individuales, etcétera. Sin embargo, nosotros ya lo dijimos, la convocatoria permitió que otros aspirantes que no son licenciados en Derecho se registraran, y esta formación académica
le permite también a otros aspirantes que no son licenciados en Derecho poder argumentar y presentar documentos donde digan, si bien es cierto, no estudié Derecho, pero posteriormente hiciste diplomado, hiciste maestría, he participado en tantos seminarios y esta es la oportunidad, ahí es en donde decimos, ¿es adecuado para el cargo o no lo es? El tercer punto es la viabilidad de su plan de trabajo. Necesitamos que nos comprueben que tienen una viabilidad, que tienen la noción de lo que tienen que llegar a hacer desde el primer día y en este caso lo que vamos a hacer es catalogar como un plan de trabajo viable o inviable. Y el cuarto, que es la trayectoria pública de los aspirantes, también hay que decirle, una cosa es la formación académica y otra es el trabajo público que han realizado. En este caso también vamos a decir si son afines al cargo o no lo son. El número 5, que es el punto en donde vemos si hay manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna organización civil, si hay sonorenses que tienen el interés de apoyar a alguno de los aspirantes, pueden hacernos llegar una manifestación por escrito. Aquí, en este punto, vamos a ver si hay mayormente a favor manifestaciones o no hay manifestaciones o si son mayormente en contra. Me voy a detener en este punto porque hay alguna inquietud de algunos medios de comunicación donde nos decían que por qué la comisión no permitió que expertos en la materia estuvieran en las entrevistas cuestionando a los aspirantes. La respuesta es que justamente del 22 al 26 de enero, la sociedad civil organizada y todo el sonorense que tenga la intención de hacernos llegar una manifestación a favor o en contra de los aspirantes, la puede hacer llegar y será considerada. Y en este momento, en este punto es en donde nosotros también le vamos a dar una ponderación a ello. Y por último, el desempeño del aspirante en la entrevista. Si es aceptable su desempeño, si es sobresaliente o si definitivamente es no aceptable. Porque a veces encontramos perfiles que en papel se ven perfiles atractivos, que ves un plan de trabajo bien hecho, pero cuando tienes la oportunidad de entrevistar a las personas te das cuenta de que o alguien le hizo el plan de trabajo o solamente la persona se dedicó a estudiar, pero finalmente ocupamos un perfil que tenga la fortaleza y que tenga el desenvolvimiento y demostrarlo en esta entrevista es fundamental. Después de todos estos elementos, por cada uno de los que se presenten a la entrevista, se reunirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Son 7 diputados, es la diputada Iris Sánchez Chiu, el diputado Omar Guillén, partida, la diputada Brenda Jaime, la diputada Lina Costacit, el diputado Javier Dagnino Escobosa y el diputado Carlos León de Movimiento Ciudadano y su servidora. Somos 7. Son 7. Entre 7 diputados van a elegir a quién. Vamos a entrevistar primero a los 13. A los 13. Luego, después de evaluar en la entrevista todos estos aspectos, la comisión se reunirá. Esta reunión ya no será pública, en donde nosotros tendremos que compartir cuál fue la apreciación y la ponderación que se le dio a cada aspecto. De esta reunión surgirá la lista definitiva de los idóneos. Ok, van a hacer un filtro. Exactamente. ¿Cuántos van a pasar a la lista final que se presenta en el Pleno? No es una decisión tomada. Lo que sí es un hecho es que no es una terna, como muchos creen que vamos a elegir solamente a 3. No es una terna. Pueden ser 6, 7. Puede ser una persona o pueden ser los 13 o pueden ser 8 o pueden ser 6. No, pues digo, si es uno, pues ya va planchadísimo, ¿no? Pero bueno, pudiera ser que hubiese algún perfil tan notable, tan aceptable, que sobresaliera de todos, que es una posibilidad. Difícilmente. También recomendado que ya nomás También uno. Recomendado. La verdad es que no creo que así suceda, ¿no? Yo sería de la idea de que pudiera llegar al Pleno una lista lo más plural posible y darle espacio también a todos los entrevistados de seguir haciendo esta labor de convencimiento. Yo no veo a un candidato que quiera el voto de un diputado al que nunca visitó o con el que nunca habló, porque además de los 7 diputados de la comisión, pues están los demás diputados que van a emitir un voto. Sí, ya en el Pleno. Por eso creo que es fundamental este espacio en el que los diputados tendrán también que abrir sus agendas para poder escuchar a los aspirantes que les permitan pues exponer sus ideas. A ver, diputada, déjeme regresarme tantito al tema de bajo qué criterios ustedes van a evaluar a estos. ¿Por qué nada más ustedes
si no se invitó a especialistas, académicos, investigadores de las distintas universidades para estar en esa evaluación. Y bueno, el tema de las manifestaciones a favor y en contra. Sí. Sí. Pues puede haber carga política ahí, porque en un buen momento a alguien que quiera hacerle daño a uno de los candidatos se pueden a juntar firmas por todos lados, o que le quiera ayudar, hace lo mismo. Bueno, yo creo que detrás de una postulación tiene que haber probidad. Y la honorabilidad y la probidad de una persona no se puede construir con manifestaciones. Así nos atiborren de manifestaciones en contra si hay una persona que tiene un prestigio construido, que tiene el apoyo ciudadano, que es una figura que se ha reconocido en su entorno laboral y en su trayectoria pública como una persona con capacidad probada. Creo que no somos personas ingenuas. De la misma manera, si nos lleguen 100 manifestaciones a favor. Ahí les va a salir el colmillo político, pues, en esa parte. Yo creo que aquí es muy fácil, Sergio, si nosotros nos topamos con 80 manifestaciones a favor de un personaje, bueno, pues hay que analizarlas todas, ¿no? De dónde vienen, si no son los mismos compañeros de la carrera, ¿no? Si no son los compañeros del trabajo, es decir, Sí. no es lo mismo que recibas una carta de organizaciones empresariales, de organizaciones académicas, a que recibas la manifestación de una persona que a lo mejor no conocemos. ¿Sí me explico? Hay de manifestaciones a manifestaciones y es muy importante. Yo por eso sí insisto, el que no estén emitiendo los criterios de aceptable o no aceptable, al fin al cargo o no afín al cargo, especialistas, eso no priva de que estemos abiertos a escuchar y a recibir vía escrito las manifestaciones a favor o en contra de los especialistas y de todas estas personas que pudieron haber estado en las entrevistas. Ahora, no son entrevistas que sean a puertas cerradas, son entrevistas públicas, los ciudadanos pueden seguirnos a través de la página del Congreso, los especialistas pueden presenciar las entrevistas, por eso es un calendario que lo tenemos público. Pero los pueden presenciar, no los pueden hacer, o ellos pueden hacer preguntas. Pero creo que ahí es parte del cabildeo de las mismas organizaciones. Yo no tendría ningún problema en hacer las preguntas que a mí me pide un especialista. Yo en lo personal tengo preguntas expresas que hacer y que son de fondo. A mí, por ejemplo, me preocupa nombrar a una persona que no tenga idea de la opinión con el tema de la ley de seguridad interior, con tantos temas que hay en violaciones a derechos de las mujeres. Me interesa que nos dirija un ombudsman que tenga claridad con el tema de trata de personas, de los derechos de los niños y de las niñas. Es decir, hay preguntas en el tema financiero, por ejemplo. Sí, digo, hay preguntas que son elementales, como esas que usted, o sea, son el punto de partida. Así es. Es mínimamente lo que se le tiene que preguntar. Así es. A raíz de ahí, ¿se han ustedes asesorado, han convocado académicos para enriquecer esos exámenes? En lo personal, yo he recibido algunas recomendaciones. Sí se han recibido algunas recomendaciones, incluso por escrito también. Hay algún sector de la población en donde nos preguntan o nos cuestionan si vamos a indagar sobre la visión del ombudsman que está pretendiendo llegar a ser electo en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo. Por ejemplo. Que es un tema que preocupa a cierto sector de la población, porque el ombudsman puede interponer acciones de inconstitucionalidad en este tema. Si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia ya lo prevé, en Sonora no se ha legislado en el tema. No. Entonces hay algún sector de la población que está preocupado por este tema. Sin embargo, no solamente es eso. Creo que detrás de esta figura lo que más preocupa, que es mi percepción, es tener una persona preparada académicamente, con prestigio social, con prestigio público y con una clara separación de subordinación con el gobierno en turno. Si logramos encontrar un perfil que reúna estos requisitos, estaremos frente a la posibilidad de satisfacer a la sociedad sonorense en su mayoría, entendiendo que de la persona que nosotros nombremos, habrá 12 personas que quedarán fuera del proceso. Por lo tanto, a mí no me asusta prever que vayamos a encontrar críticas, señalamientos, pero yo estaré tranquila
si después de todo este proceso encontramos un perfil como te lo describo. Bien, para eso pues tendrán que hacerse esos exámenes. Ahora, ¿no podría mejorarse el proceso de selección, esos criterios del proceso de selección del presidente? Le dejo la pregunta y la respondemos después del corte. Me parece bien. Sí, ya para el tercer bloque. Ya regreso. Bien, vamos ya con el tercer bloque de esta charla con la diputada Célida López, analizando y desmenuzando el proceso de selección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscando socializar este proceso en el Congreso del Estado, buscando que la gente lo entienda, buscando también que haya una época distinta a la que hay ahora en la propia CDH. Pero nos quedamos en la parte le preguntaba yo, diputada, si se pudiera mejorar en el futuro. Ahorita pues es lo que hay y así se va a seleccionar al próximo presidente bajo esos criterios que ya marca la ley. La facultad la tiene el Poder Legislativo, me queda claro. Pero, y va la crítica con todo respeto, advierto pues, algunas debilidades en ese proceso de selección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en tanto a que se quedan como muy a criterio muchas cosas ahí, ¿no? Muy al momento, muy a incluso intereses políticos. Y por ejemplo, ¿cómo visualizas mejorar un proceso? ¿Abrirlo a la ciudadanía? La intervención de instituciones acreditadas, como las universidades, que hacen investigación, que hacen estudios, que hacen encuestas, que hacen sondeos, que tienen acceso a ese tema o que conocen de ese tema en otros países del mundo, en otras economías similares a las nuestras, que tienen más desarrollado el tema del respeto a los derechos humanos, que tienen más desarrollado el tema de la figura del ombudsman, un poco más independiente, más autónoma, con mucha más credibilidad, más separada de los intereses políticos como existe ahora en nuestro país. Entiendo que hay muchos presidentes de comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos que tienen un gran compromiso, no me cabe la menor duda, pero muchas veces son señalados, algunas con razón, otras sin ella, de tener esos nexos, pues, y quizá eso viene desde el origen, desde cómo se seleccionaron, por eso se lo digo. Mira, yo creo que aquí hay que destacar, como lo comenté en un inicio, que este ha sido un proceso abierto, no se ocultó una convocatoria, no la publicamos 3 días antes de la decisión. Eso es cierto. Creo que esto es algo que sí me interesa recalcar, es decir, para esta legislatura, para los coordinadores de los grupos parlamentarios, sí fue importante el generar esta certidumbre de estar frente a un proceso en donde los ciudadanos podían participar. Pudieron haberse registrado 30, 50, solamente se registraron 13 personas. La primera pregunta que nos deberíamos de hacer como sociedad es ¿por qué tan solo 13 ciudadanos de un estado como Sonora tienen el valor de ir a presentar su solicitud? ¿Falta interés por parte de los ciudadanos? ¿Falta interés de los especialistas? En estos colegios de investigadores y académicos yo no veo candidatos a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos que vengan apoyados por estas organizaciones. Entonces, creo que la responsabilidad es de ida y de regreso. No es el Congreso el que ha limitado la participación, no es tampoco una limitación el que no vayan a estar haciéndole las preguntas a los entrevistados especialistas. No es una limitante, Sergio. Perfectamente pueden llegar manifestaciones y yo voy más allá. Si a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se nos pide audiencia por parte de organizaciones civiles, por parte de académicos, de investigadores, para presentarnos sus opiniones sobre el proceso, estamos en el periodo que es justamente el que se señaló en la convocatoria para ello, del 22 al 26. Entonces, yo te diría, ojalá que los ciudadanos defiendan esta institución. Es una institución para defender los derechos humanos de los ciudadanos. Este es el momento en el que lo tienen que hacer.
la defensa, la expresión. Sirven las opiniones en redes sociales, sí, pero sirve más que se acerquen de manera formal y nos entreguen manifestaciones y opiniones. Si hay sonorenses que conocen a alguno de los que están participando hoy, que conozcan algún acto en su pasado, en su actividad pública, en su actividad profesional, que lo haga una persona no idónea, pues entonces este es el momento en el cual que hablen ahora. Abrimos el proceso para ello. Y sí quiero recalcarte, de verdad, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que está integrada por los coordinadores, el diputado Pano Salido, Luis Cerrato, está Fermín Trujillo, han estado pugnando para que esto sea justamente un proceso en donde tengamos las menos observaciones posibles. Y el llamado es para todos aquellos hombres poderosos, ¿no?, que están tratando de empujar algún perfil. No vamos a permitir que se decida sobre un perfil que no sea digno de cara a los ciudadanos. Tendrán que demostrar en las entrevistas que son capaces, que tienen preparación académica, que no son subordinados. Y yo creo que esto es lo que quieren los sonorenses, una persona que tenga la capacidad de sacar adelante esta institución, con el poco presupuesto que tiene, con los grandes problemas que representa. Y yo creo que ahí hay algunos perfiles que tienen la talla para sacar adelante la institución. ¿Qué presupuesto le tocó a la CDH este año? 34 millones de pesos, muy poco. Es poquito para pues la es muy geografía poco, sonorense. es muy poco si lo comparas, por ejemplo, con los millones y millones de pesos que se destinan a renta de oficinas o a pago de eventos, sí, o finalmente... Frente al resto de los gastos, evidentemente es Sí, del gasto corriente, sí. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Sin lugar a dudas hay que hacer un esfuerzo por fortalecer estas instituciones, sobre todo porque ahí puedes lograr implementar programas muy exitosos de prevención ante la violación de derechos humanos. El gran problema de fondo de la seguridad pública es la violencia intrafamiliar. Si tú vas y analizas el perfil de las personas que están delinquiendo, el origen de fondo es drogas, violencia intrafamiliar, hay una violación constante a los derechos de las mujeres y necesitamos hacer una acción preventiva. No esperemos lograr un cambio en la seguridad pública solamente partiendo de tener más policías con más armas y más patrullas. Es una visión sumamente irresponsable. Necesitamos ir más allá. Y una de las instituciones que puede lograr esta conciencia de una visión mucho más integral de cómo lograr cambiar el entorno de la sociedad en la que vivimos es con una buena cultura de prevención y de fomento a lo de los derechos humanos. ¿Quién es la responsable de hacerlo? La institución. ¿Tiene con qué hacerlo? No tiene. No tiene. A eso iba. A mí me da la impresión de que quien no gane la presidencia se va, es como la rifa del tigre, ¿no? Sí, a ver qué hacen con ello, porque evidentemente es necesaria una Comisión Estatal de Derechos Humanos fuerte. Así es. ¿Sí? Con mucha credibilidad. Pero hoy ni lo uno ni lo otro. Por distintas razones. Y vamos a poner varios ejemplos en este momento. Hablábamos hace rato de las intervenciones y de las presiones políticas. Recuerdo el caso de la trabajadora doméstica que estuvo en la cárcel, que acusó tortura. Viene el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dice, no la torturaron. Y después viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, endereza la plana del estatal y dice, sí la torturaron. Es un golpe fuerte a la credibilidad. Hay problemas financieros, hay demandas laborales, incluso recuerdo hace no mucho tiempo al actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se creó un Instituto Estatal de Derechos Humanos para fortalecer la defensa de los derechos humanos. Se rentaron oficinas, nunca se pagó la renta de esas oficinas. El dueño demandó a la CDH y un buen día en un bulevar llegan los judiciales y bajan al presidente de la CDH del vehículo que traía porque se lo embargó un juez para pagar la renta que no pagó la institución. Es decir, de ese tamaño los problemas internos. ¿No habría que hacer una intervención especial en la CDH para resolver todo ese tipo de situaciones legales que hay ahora al interior, de tal modo que quien llegue se concentre más, no en barrer y trapear la casa, sino en defender realmente los derechos humanos? Yo creo que tendrá que tener un equipo importante, ¿no? Un equipo en donde
como dices tú, se deje de lado el compromiso político y se actúe en consecuencia. Si hay una autoridad que no cumplió con su ejercicio y de alguna manera excedió sus facultades, tiene que tener claridad de que habrá consecuencias. A mí me preocupa muchísimo que estemos frente a autoridades que por sentir esta comodidad del ejercicio del poder, crean que se les permite exceder este ejercicio e ir en contra de muchas garantías individuales. Valdría la pena ver, por ejemplo, cómo se está llevando a cabo la readaptación social en todos los cerezos. Valdría la pena ver cómo se está llevando a cabo la atención médica en muchos hospitales, en donde hay grandes retos. El Estado tiene grandes retos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene que atreverse a emitir quejas. Alguien decía, ¿de qué sirven las quejas si no tiene dientes la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí, hay un debate constante. Si se atreve a emitir una queja, haciendo una recomendación en donde a una autoridad la compromete, ¿sí?, a resolver o a atender en tal sentido a un ciudadano, a veces lee la queja a la autoridad y así como la recibe la deja de lado. Entonces a mí me parece que la institución tiene que engrandecerse, tiene que lograr enaltecer esta labor atreviéndose a hacer el trabajo como se debe. Y por eso es importante, insisto, en que el perfil tenga probada autoridad moral para poder desempeñar este trabajo. Y tendrá que tener, por supuesto, habilidades administrativas, que esto también es muy importante. A veces nos olvidamos, creemos que las personas que van a una institución pública por el simple hecho de tener un currículum que más o menos te acredita, podrá desarrollar la administración financiera. Son dos mundos completamente distintos. Una cosa es la ejecución de la defensa de los derechos humanos y otra cosa muy diferente es sanear las finanzas de una institución pública. Creo que ahí vale la pena también en las entrevistas indagar, porque efectivamente, como lo señalas, necesitamos un presidente, hombre o mujer, que tenga esta dualidad, ¿no? Seguir ejerciendo sus deberes administrativos sin descuidar la defensa de los derechos humanos como tal. Bien, ahí voy a decir algo en abono, si quieren, porque le fue muy mal al presidente de la CDH con mis comentarios, lo sé, pero hay dos cosas. Bueno, él implementó una oficina para promover el respeto de la diversidad sexual, por ejemplo, que trae un trabajo ahí muy interesante. Y otra cosa, como que son muchas horas en la antesala de la Secretaría de Hacienda para conseguir los recursos y de repente se les va mucho tiempo en eso a los presidentes de ciertos organismos descentralizados o autónomos, como es el caso de la CDH, porque también lo han dicho, él mismo lo ha dicho, ¿no?, que de repente batallan mucho para las transferencias. Por eso yo le preguntaba si sería, o usted qué opina sobre una intervención extraordinaria. Me refiero a un recurso extraordinario, a una intervención especial del Congreso para sanear la situación en la CDH, de tal forma que quien quiera que llegue, pues llegue a lo que va, más que a estar resolviendo los problemas de las demandas, los problemas de la nómina, que si les cortaron la luz o el agua, que si no mandaron a un visitador, no mandaron a entregar oficios porque no había gasolina para los carros, ¿sí? Porque eso pasa. Así es. Sí, yo creo que aquí es muy importante escuchar la visión y el plan de trabajo de cada uno de ellos. Y quien sea responsable tendrá que, dentro de este plan de trabajo, incluir previsiones en este tema administrativas. Tienen que darse el tiempo, dejar de un lado lo político, concentrarse en la entrevista y hacer un planteamiento de cómo resolverán financieramente con estos problemas que se han venido exponiendo, que además mucha gente lo conoce, el tema presupuestal. Sin embargo, no debe ser una limitante para presentar un buen plan de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir una propuesta. Y yo creo que en este sentido también el secretario de Hacienda en su momento tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario. Si queremos realmente que esta institución empiece de cero, empiece con un nuevo brío, que venga una nueva etapa en la cultura de los derechos humanos con una institución fortalecida, deberá también tener el apoyo. En este caso creo que sí vale la pena mencionar, la gobernadora del estado tiene la potestad con su equipo de finanzas de analizar alguna posibilidad de un recurso extraordinario que, aunque no haya sido etiquetado,
sí se pueda lograr con economías de otras áreas, el fortalecer con un buen plan de trabajo. Esta será tarea ya del ombudsman que es electo, el lograr convencer a la autoridad ejecutiva de que tiene un plan de trabajo que vale la pena apoyar y sanear. Hay que sanear finanzas. El plan de trabajo incluye también recursos porque el Estado es muy grande. Así es. Y en esta presidencia de la CDH recuerdo que se anunció la instalación de módulos en la mayor parte de los municipios que le era posible en ese momento instalarlos. Tengo entendido que no se pudieron instalar muchos de ellos. Así es. Justamente por la falta de recursos, porque eso implica pues, rentar una oficina, por muy modesta que sea, pues habrá que pagar renta, habrá que pagarle pues, a un par de trabajadores, ¿sí? Entonces, finalmente no lo pudieron aterrizar, aunque la verdad sí era una buena idea y era un buen proyecto, porque los tiempos de traslado en un estado del tamaño del nuestro pues, son tremendos y no se pudo hacer, entonces tendrá que haber una buena capacidad de gestión. Hay otra observación ya para concluir. De repente la Comisión Estatal de Derechos Humanos se volvió como una agencia de talentos políticos de muchos partidos, ¿no? Y te encuentras que el área administrativa tiene más tintes azules y luego encuentras que algún visitador tiene una clara relación con un poco más colorado. Entonces, a ver, ¿qué queremos de la institución? Y yo creo que esa es una visión importante que debe tener el próximo presidente. No comprometer sus posiciones a cambio de un voto por una posición, porque entonces llegará rodeado de un equipo al que no podrá exigir eficacia. Y como en todos los trabajos privados, si tú eres ingeniero y estás en una maquiladora, te piden rendimientos mensuales, semanales, por hora. De la misma manera, en la administración pública se tiene que trabajar con eficacia. Y por eso creo que deben ser perfiles los visitadores generales, el secretario técnico, que tenga igual capacidad probada, técnica. No es la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ciertas posiciones el lugar para ir a hacer nuevos cuadros. No estamos para hacer nuevos cuadros. No es ni una agencia de colocaciones, no lo es. Ni es una agencia para cumplir compromisos políticos partidistas. No lo es. Creo que cometería un grave error. Quien llegue a ser el ombudsman tiene que hacer conciencia de que no se puede estar contratando gente solamente por intereses y por compromisos políticos. Necesitamos sacudirnos esta idea de los compromisos y que el único compromiso real, porque luego entonces llega una queja contra alguna autoridad y la misma persona que está dentro de la comisión está filtrando la información. Entonces no podemos perder de vista que, si bien es cierto, es condición humana y puede suceder, pero no arranquemos de inicio construyendo el equipo para que así sea, ¿no? Tengamos la capacidad, y yo espero que el ombudsman que esté tratando de conquistar esta confianza de todos los diputados y de la sociedad se atreva a plantear también cómo va a sortear este tema. Bien, entonces, bueno, es un trabajo muy interesante el que se va a hacer. Ya hablamos de ambos retos, el reto del Congreso y de la comisión que usted preside, y también el reto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no es menor, de ningún modo lo es. ¿Ya tiene usted ya tiene definido su voto usted, diputada? No, de ninguna manera. Estoy esperando las entrevistas. Algunos aspirantes han tenido la atención, ¿no?, de buscarnos, de explicarnos antes de registrarse y posterior al registro su intención, su preocupación. La verdad es que creo que hay bastantes aspirantes con mucha capacidad. Sé que vamos a llegar al Pleno con una buena propuesta, con varios perfiles idóneos. Y bueno, pues esperar que las entrevistas estén a la altura de lo que todos los sonorenses desean. Y hay voto por bancada, es decir, el PRI tiene un preferido, el PAN otro, ¿se ha detectado? Mira, yo creo que es normal encontrar el voto de los grupos parlamentarios, ¿no? Se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios, se habla, se discute. Sin embargo, yo insisto, ¿no? Esta es una decisión donde cada diputado tiene que darle cuentas a la sociedad de por quién votó y por qué lo votó. Yo digo que es un tiempo en el cual juega a favor de la sociedad porque vienen elecciones próximamente, muchos diputados con aspiraciones, me incluyo,
tenemos el interés de ver a los ojos a los sonorenses y decir, cumplí, te di el voto para que te representara como ombudsman un hombre o una mujer con probidad, que hará un buen trabajo, y yo creo que esto es algo que a todos los diputados, aunque recibiesen una recomendación de su partido a través del coordinador, creo que finalmente hay un criterio. Ahora, yo veo mucha responsabilidad, creo que los coordinadores de los grupos parlamentarios están muy interesados en que este proceso siga su causa de manera transparente. Yo sí quiero reconocer públicamente el apoyo del diputado Pano Salido, su preocupación, Luis Cerrato Castel, Fermín Trujillo, y de alguna manera también decirte, pues agradecerle a todos los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por su preocupación, por su tiempo. Vamos a estar todo el día jueves y el día viernes en las entrevistas. Después nos vamos a reunir. ¿Las 13 entrevistas van a ser jueves y viernes? ¿Las 13? Las 13, así es. Tenemos un calendario, media hora por cada entrevistado, así es. Y bueno, ya publicamos el calendario. Nosotros consideramos que en media hora podemos escuchar primero la presentación de cada uno de los aspirantes y después entrar a una etapa de preguntas y respuestas. A lo mejor habrá entrevistas que se extiendan un poco más, a lo mejor otras menos. Me tocó estar en las entrevistas de aspirantes a integrar el comité del sistema estatal anticorrupción, y había algunos que como llegaban se iban, ¿no? Rápido. Hacían 2 o 3 planteamientos y se acabó. Creo que la verdad, en honor a la verdad, media hora es poco. Sin embargo, pues hay que hacer entrevistas importantes, concretas, así es. Diputada, le agradezco mucho que haya venido a la muchas mesa. gracias a ti por el interés. Te agradezco que sea para ti, para tu agenda, un tema importante, el del proceso de selección. Es importante que los medios de comunicación también asuman un compromiso público con la sociedad y que estos medios se pongan al servicio de los ciudadanos. Es una elección importante, no es menor, y agradecerte mucho. Que le vaya muy bien, diputada, y mucha suerte. Gracias, muy amable. Hasta luego. Es la diputada Célida López Cárdenas, ella es presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Estuvimos aquí desmenuzando, me parece que con mucho detalle, el proceso de selección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Les recuerdo, la retransmisión de Pros y Contras los sábados a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora. Muchas gracias.